Buenas noches a quienes ya se han unido a la sesión de Zoom. Hoy es nuestro segundo diálogo. En breve vamos a empezar la transmisión desde Facebook. Este es un espacio que se está organizando desde una iniciativa de Daisy Sarabia, Rodrigo Campos, Nilton Ma y quien les habla, Moira Silva y Tusanaje. Y hoy es nuestro segundo encuentro. El sábado pasado la reunión giró en torno a la pregunta ¿qué es ser Tuzán? Y hoy, este segundo encuentro, la pregunta es ¿Afrotuzanes? En breve vamos a empezar desde el Facebook. Pueden ir dando sus comentarios o dejando sus nombres en el chat del Zoom. Buenas noches. Isabel Lozano. Muy buenas noches a todos, yo soy Nilton Ma, esta noche soy encargado de la moderación. Quiero darles la bienvenida también a todas las personas que ya están conectadas. Es nuestro segundo encuentro y esta vez va a girar en torno a la pregunta Afrotuzanes, coincidencias y tensiones entre dos comunidades. Esta noche nos acompañan Milena Pong, Magdalena Carrillo, Yair Wong y Gonzalo Paroy, y nuestra invitada es Fátima Sarmiento. Quand tu vas parler, pas tout le temps. Donc, on peut dire bonjour. Buenas noches, les damos la bienvenida al segundo encuentro de Diálogos de Tuzanidad. Este es un espacio organizado por Daisy Sarabia, Rodrigo Campos, Nilton Ma y quien les habla, Moira Silva y Tusanaje. Nosotras somos jóvenes tuzanes que buscamos generar un punto de encuentro y de reflexión sobre temas relevantes a nuestra comunidad. Les invito a escribir sus nombres en el chat de Zoom o de Facebook y también dejar sus comentarios desde ahorita y sobre todo a lo largo de nuestro diálogo vamos a estar registrando y recogiendo todos sus comentarios y preguntas para ser compartidos al final de este encuentro. Hoy el tema de nuestro segundo diálogo gira en torno a la pregunta Afrotuzanes, coincidencias y tensiones entre dos comunidades. Nuestro moderador de esta noche es Nilton Ma y estamos muy contentas y contentos de tener la compañía de Milena Pong, de Magdalena Carrillo, de Yair Wong y de Gonzalo Paroy y de nuestra artista invitada Fátima Sarmiento. A quienes recién se unen a esta transmisión, les damos la bienvenida a nuestro segundo encuentro, Diálogos de Tuzanidad. Para nosotras y nosotros es muy importante expandir este espacio a más personas interesadas, tuzanes o no. Y que les invitamos también a escribir al inbox de Tuzanaje en Facebook si tienen preguntas, si quieren hacer sugerencias durante la semana. Y hoy día aprovechemos que estamos conectadas y conectados de esta manera virtual en el Zoom y en el Facebook para que dejen todos sus comentarios, compartir información. La semana pasada fue muy lindo ver cómo este chat se llenó de datos personales, de miradas, entonces esto es un espacio libre. Bueno, y hablando de la sesión primera que tuvimos el sábado pasado, que giró en torno a la pregunta ¿qué es ser Tuzán? Y mientras se van uniendo más personas, y les cuento que este es el segundo diálogo que gira en torno a Afrotuzanes, coincidencias y tensiones entre dos comunidades, les vamos a compartir el texto y la gráfica que creó y que compartió muy amablemente y que estamos muy agradecidos con la participación de Gonzalo Macalopuchu, que fue el artista invitado de nuestra sesión ¿Qué es ser Tuzán? Aquí está la imagen. Muchas gracias, Gonzalo, por haber compartido este trabajo y acompañarnos. Y bueno, les voy a leer este texto para luego dar inicio a nuestra sesión.
y les vuelvo a dar la bienvenida a quienes recién se están uniendo. El ser Tuzán es ser partícipe de dos bagajes culturales bastante marcados y milenarios, el del Perú y el de China. En lo personal, la condición de Tuzán hace que uno deba modificar sus comportamientos corrientes de acuerdo al contexto en que uno se encuentra. Es innegable que es difícil ser Tuzán y vivir en el Perú. Por una parte, se sufre en silencio debido a la crisis de identidad y luego se sufre ante el rechazo de los mismos peruanos que creen que uno es extranjero. El Tuzán, por ello, debe recurrir a las máscaras para poderse adaptar y protegerse dentro de la sociedad peruana, que muchas veces es hostil y racista. Cuando uno está frente a peruanos nativos, prioriza más su lado peruano. Desencajaría bastante, por ejemplo, pedir el fai chi en un restaurante criollo en medio de los Andes. Cuando el Tuzán, en cambio, está entre otros tuzanes o chinos, reluce su lado oriental y también peruano, ¿por qué no? Y sin embargo, es difícil andar en el Perú con una sola máscara todo el tiempo. Siempre se da prioridad momentánea a una de las dos identidades a fin de que éstas no entren en conflicto. Ninguna de las dos partes es más importante que la otra. Más bien se mantienen en equilibrio como un yin-yang. Habrá casos donde algunos den mayor prioridad a alguna de sus raíces, pero lo que jamás podrá hacer será negar su pasado, porque es con lo que ha nacido. Es algo que lleva en el rostro, pero sobre todo es algo que estará siempre en su imaginario, formado desde la infancia, desde el hogar. Ser Tuzán en el Perú es difícil. Jugar con máscaras todo el tiempo y salir ileso en una ciudad hostil es, sin embargo, un ejercicio lúdico, interesante y único. Si tuviera que escoger, a fin de ahorrar todo el sufrimiento vivido, entre ser solamente peruano o ser solamente chino, no podría, porque siempre escogería ser Tuzán. Escogería tener siempre a mi lado ambas culturas. No hay nada por lo que me tenga que lamentar. Gonzalo Macalopú Chu. Ahora les dejo con Nilton Ma, quien es el moderador de esta noche. Bienvenidas y bienvenidos a Diálogos de tu Sanidad. Gracias, Moira, y muy buenas noches a todos. Mi nombre es Nilton Ma. Como les había comentado anteriormente, estamos aquí para conversar acerca de este tema tan importante. Estando ya a pocos minutos, quisiera pedirles a todos que tengan a la mano 4 hojas de papel y un plumón para una dinámica que tendremos más adelante. Asimismo, quisiera pedirles también que por favor silencien sus micrófonos para poder tener una mayor fluidez durante la conversación. Esta semana nuestra artista invitada es Fátima Sarmiento y ella será inspirada por el diálogo de hoy y compartiremos sus reflexiones la siguiente semana. Fátima Sarmiento es artista plástica de la Escuela de Bellas Artes del Perú y es artista visual del Instituto de Artes Visuales del Edith Sachs. Es caracterizadora de personajes y effects de la Escuela Arias Bazán en Córdoba, Argentina. Actualmente sigue la especialidad de grabado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus primeras obras exploran la sexualidad femenina, la identidad, la psique y su forma. Utiliza el collage a partir de imágenes de revistas. Su primera exposición individual, Eterno, es una videoinstalación que aborda su relación con Dios y las similitudes entre las diferentes creencias espirituales. Su obra es multidisciplinaria, le interesa el collage, la escultura, la fotografía, la escritura y el cine. Asimismo, tenemos 4 invitados el día de hoy. Nuestro primer invitado es Gonzalo Paroy, sanmarquino, historiador, estudiante de la maestría de antropología, archivero, ayudante de cátedra y docente. Es investigador de la historia social del Perú de los siglos XIX y XX en temas como inmigraciones, historia amazónica, guerra del Pacífico, periodo de violencia política, historias distritales, antropología histórica, entre otros. Interesado desde las aulas sanmarquinas en reconstruir historias de los inmigrantes chinos en Lima. Miembro del Centro de Estudios Asiáticos, CEA, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fundador del Grupo de Estudios
Analicemos Historia, servidor del Archivo General de la Nación, ponente en congresos y coloquios de historia y ciencias sociales, autor de artículos en revistas especializadas y de la tesis Los otros en el discurso, construcciones y transformaciones discursivas en torno al inmigrante chino. Tenemos a Milena Pong, nuestra segunda invitada. Ella es hija de José Pong, su lado Tuzán, y Arita Aguayo, su lado afro, oriundos de un pueblo famoso por sus naranjas llamado Palpa, ubicado casi a la mitad entre Ica y Nazca. Ella es iqueña, nacida en el emblemático Hospital Regional y ha crecido en Lima. Actualmente tiene 43 años, estudió lengua española, inglés y francés. Ha trabajado como profesora en los 3 niveles educativos, es madre de 2 niños y vive hace algunos meses en República Dominicana, donde es propietaria de un restaurante café de comida y fusión peruano-china. A causa de la pandemia y fruto de la incertidumbre, es que actualmente ha decidido pasar sus días en su primera casa, que es Perú. Nuestro tercer invitado es Yair Wong. Perdón, nuestra tercera invitada es Magdalena Carrillo. Magdalena Carrillo es hija de Jesús Carrillo, de su lado Tuzán, y Patricia Padilla, de su lado afro, nacidos en la ciudad de Pisco, ubicada en la región Lima. Actualmente vive en Lima, en sus tiempos libres lo aprovecha en viajar y actualmente está pasando la cuarentena con sus papás en Pisco. Luego tenemos a nuestro cuarto invitado, que es Yair Wong. Yair Wong tiene 24 años, es ganador de competencias de rap freestyle a nivel nacional, como Pura Calle, Interbarrios, Interuni, entre otros. Es bachiller en Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene intereses diversos relacionados a temas de humanidades e idiomas. Para comenzar, vamos a darle la palabra a nuestro amigo y compañero Gonzalo Paroy, quien nos va a dar un poco de alguna referencia histórica de la relación entre la comunidad Tuzán y la comunidad afro. Bienvenido, Gonzalo. Bien, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Sí. Bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Tuzanaje, no solo por la invitación, sino por la organización de este reto. Sí, pues en el Perú tenemos tantas tareas pendientes y tantos temas pendientes que a uno le causa mucha curiosidad a nivel temático la relación entre el mundo afro y el mundo chino, ¿no? El mundo Tuzán. Pero la verdad es que no debería sorprendernos tanto porque en este país, de todas las sangres, donde todos los continentes han venido en algún momento, la verdad ha habido cruces y recruces hasta, como lo definían los viajeros del siglo XIX, ¿no? Ver mezclas de todos los colores, ¿no? De toda la paleta del arco iris encontrados en los pueblos de la costa del Perú y sobre todo en Lima, ¿no? Bien, yo en esta ocasión me siento más como un participante VIP, ¿no? Porque puedo escuchar de primera, desde muy cerca los testimonios. Realmente a mí me pidieron que haga una visión histórica, que espero que sea corta y comprensible, porque el fin es que se articulen las historias de vida y ideas que nos vienen a plantear los comentaristas que efectivamente son, ¿no? del tema que hoy día nos une, ¿no? Que son el mundo afro-tuzán. Bien, en primer lugar, he traído algunas imágenes, no quería poner tanta letra para las imágenes para invitar a la reflexión. En la primera imagen, en la siguiente imagen, me ayudan con la diapositiva, no sé quién la está. ¿Se ve la diapositiva? Bien, en la siguiente imagen, no sé si, ¿quién está utilizando las diapositivas? Nilton. Hola, Nilton. ¿Me escuchas? Sí, Gonzalo. Sí, pero está proyectándose las imágenes.
Ah, Sí, entonces es la forma en cómo lo estoy viendo entonces. porque es estamos en la primera diapositiva y hay cuatro imágenes, Ah, ¿no? de acuerdo. Entonces no sé qué pasa aquí, que ya no lo veo. Ujú. Bueno, Daisy, como se puede apreciar en las imágenes, son las cuatro fotos donde intento comparar el mundo tanto afro al que llegaron los africanos, ¿no? Junto a los españoles aquí a mediados del siglo XVI, y pues el mundo, ¿no? Muy similar al que llegan los chinos, ¿no? A mediados del siglo XIX, ¿no? Como se puede observar, los grabados y las fotos muestran historias muy paralelas y muy similares en el mundo en el cual se insertan. Quizás hay diferencias, ¿no? Por supuesto. Por un lado, de repente, eh, el imperio español, ¿no? El Estado español tenía un control casi total, ¿no? De la mano de obra y casi total del sistema económico. Por ejemplo, ¿no? Y esta es una idea que quiero que la vean porque se arrastra a lo largo de la historia del Perú. Eh, el Estado peruano, por ejemplo, prohibió el casamiento, los matrimonios, ¿no? Las relaciones entre indígenas y africanos, ¿no? Y esclavos africanos o libertos. Era una prohibición. Ustedes saben que en este país de todas maneras hubo, de todos modos, pero el Estado intentó de algún modo controlarlo. Situación diferente que se dio en el siglo XIX cuando una vez salido los chinos de sus contratas, no hubo ese control sobre los cuerpos. Bien, mm, me están comentando de que no se ve bien la diapositiva. No sé, yo la estoy compartiendo, pero no lo quiere ver, no entiendo. A ver, permítanos unos minutos, por favor, para reparar este problema técnico. ¿por qué no lo quiere ver? A ver, está acá. Dale, mientras sigo dando algunas Ya ideas. tenemos las imágenes en la pantalla, me parece. No. Un ratito. Espérate. No. ¿Las pueden ver? ¿Se Sí, puede está ver? bien. ¿Sí? Sí. Ok. Sí, perfecto. Un ratito, voy a irme atrás. Ya, Gonzalo, por favor. Bueno, esa era la imagen, ¿no? Para ver de manera general y a grandes rasgos cómo esta es una historia larga, ¿no? Una historia de muchas relaciones, que de hecho se repiten y multiplican en muchos otros países. Bien, este mundo, ¿no? Que desemboca en el siglo XIX, que es donde se encuentran. A ver, si pasas a la siguiente imagen, por favor. Un ratito. ¿Sí? ¿Lo ves? Sí, así es. Ujú. Bueno, me van a disculpar, la mayoría de datos que yo tengo es de Lima, yo estudio Lima porque los documentos que he revisado están acá, aunque existe bibliografía sobre algunos pueblos importantes donde se ven estas relaciones más claramente como Lambayeque o como Ica, este gráfico de la ciudad de Lima me ayuda a decir un par de cosas. En primer lugar, si se aprecia bien, ¿no? Datos de los censos de Lima desde 1600 hasta 1931. Y se ve claramente cómo es una sociedad que estratificaba según raza, ¿no? Que era la terminología de la época. Los censores simplemente iban y diferenciaban a las personas según la etnia. Esto en el Estado español era lo normal. Acordémonos que había una división muy clara basada en la etnia. Pero ya llegada la República, ¿no? Con estos términos de república, igualdad, democracia, la diferenciación étnica en teoría desaparece, pero en la realidad se sigue manteniendo a niveles de relaciones sociales y a nivel documental. Bien, un par de cosas que quiero que vean en este gráfico es el color verde, por ejemplo, verde y negro, verde y amarillo, que muestran la presencia de larga data, de la presencia afro, ¿no? Pues son 4 siglos de mestizaje con el mundo peruano y de pertenencia y descendencia. Muy diferente al siglo XIX,
¿no? Donde se ve el lado morado, por parte de los asiáticos, que llegan pues mucho tiempo después en que los africanos están asentados. Esto quiere decir, y es una idea que también quiero que compartan, que pues los africanos no dudaban de su peruanidad, por decirlo de algún modo. Los africanos ya tenían descendencia y ya estaban bastante afincados en muchos pueblos costeños. Por otro lado, los asiáticos recién llegaron y pues como llegaron mayoritariamente varones, como sabemos por la bibliografía, en muchos momentos fue cuestionada no solo su identidad, ¿no? Su identidad, su pertenencia o su capacidad de arraigar en este país. En la siguiente imagen, bueno, no encontré una imagen para representar esta idea. Las tensiones y las coincidencias se dan, y esto también tienen que tenerlo claro, se da a nivel de todas las etnias. No solo, especialmente entre los afros y susanes, antes de que lleguen los chinos ya había muchos problemas a nivel étnico entre, por ejemplo, africanos e indígenas. En muchos de los sentidos eran conflictos creados más bien bueno, los criollos que dominaban las relaciones económicas. Pero sí, pues, hay bastante material de cómo hubo tensiones entre afros y chinos, ¿no? En esta cita, que es de Juan de Arona, yo he subrayado una parte, ¿no? Una de las primeras relaciones que ocurrió en el Perú, ¿no? Ustedes saben que el sistema esclavista de la esclavitud negra ya a finales del siglo XVIII estaba en franca decadencia, y bueno, muchos de ellos se ganaron pues el cariño, por decirlo de un modo, de algunos de los hacendados, y los hicieron pues una suerte de capataces, ¿no? Capataces con chicotes. Cuando llegaron los nuevos inmigrantes chinos, los nuevos esclavos, hubo una relación de poder, ¿no? Entre capataces negros, ahora parte de la dominación hacendataria, expresada hacia los chinos, ¿no? Y hay bastantes datos y fuentes, ¿no? No encontramos una foto lamentable que exprese eso, pero de repente esta cita de Juan de Arona sí ayude mucho. Bien, eso como parte de las tensiones. En la siguiente imagen, me permití utilizar esta imagen que es muy potente y es muy bonita, y agradezco a la participante que la envió a la organización, que es la principal coincidencia que vemos hasta el día de hoy, ¿no? Una relación donde todas las etnias y razas que han existido en este país han coincidido, ¿no? No solamente en mestizaje a nivel étnico, sino a nivel cultural, ¿no? A todo nivel. Bien, bueno, una de las razones también por la cual hemos utilizado esta imagen es porque en todo el acervo que hemos utilizado, no hemos encontrado una familia de este tipo para pues, principios del 20 o fin del 19. ¿No? Entenderán que también cuando surgió este tema y por motivos de la pandemia, uno estaba alejado pues, de los archivos y bibliotecas para seguir buscando información, ¿no? Pero sí, es una imagen que representa muy alegremente esta coincidencia, ¿no? Bien, en la siguiente imagen, si me permite la siguiente imagen, bueno, a lo largo de la historia hubo de todo. Como les decía a los organizadores, las relaciones de amor y odio son normales, no solamente entre descendientes africanos y chinos y descendientes chinos. Se dio a todo nivel. Ustedes piensen en una sociedad tipo Lima o en una sociedad tipo los pueblos de la costa donde existen relaciones de todo tipo. Conviven, trabajan juntos, por ejemplo, en una casa criolla de Lima, el chino era el cocinero y el siervo era descendiente afro. O, por ejemplo, los chinos, cuando empezaron a hacer sus fondas, cafés, chinganas en el centro de Lima, los principales comensales eran obreros y artesanos descendientes afros. Entonces, la relación es muy constante, por suerte hay algunas que se han documentado, ¿no? Como esta muy graciosa, en donde un chino se queja de que un mulato no paga, o esta en donde un grupo de, como cita la fuente, de mocetones de todas las etnias, que incluyen cholos y zambos y mulatos, atacaban a un barrendero chino, o esta última de abajo donde se ve a un chino frutero, ¿no? Un chino frutero en una sociedad donde recordemos, ¿no? Todas las
muchos trabajos estaban controlados casi étnicamente, ¿no? Por ejemplo, los aguadores eran casi todos afros, y aún así un chino que se dedicaba a esas actividades. Esas son las imágenes que encontramos. Entonces piensan que las relaciones se dan a todo nivel, no solamente a nivel étnico, sino a nivel cultural. Cómo influye uno de otro en la vida de la sociedad en su conjunto. Bien, ahora, un dato que queremos agregar es que a nivel de censo y a nivel social, todos ellos fueron agrupados en algo que los libros lo han denominado como plebe, ¿no? Plebe porque siempre son considerados pues de las castas bajas, ¿no? De las castas que, que son gobernadas por una élite económica, ¿no? En la siguiente imagen, y ya para ir terminando esta primera parte que quiero comentar, bueno, un cuadro que resume muchas ideas, ¿no? Analizando el censo en 1860, ¿no? El profesor Cosambalón llegó a esta conclusión. Si se ve la parte de arriba, están las etnias, ¿no? Blanca, mestiza, casa, etcétera, etcétera, de las mujeres, y en la parte izquierda están los varones. Como se ve, en los varones hay chinos y en las mujeres no hay, ¿no? Aunque sí existieron en los censos, rastrearlos es todavía complicado, ¿no? Estos son censos, este es un cuadro sobre las parejas. La primera idea es que vean en la línea donde están los chinos, son solamente 6, ¿no? 6 que tienen pareja. De esos 6, 3 están casados y 3 no están casados. De esos, uno es con una mujer negra, otro con una mujer de castas, probablemente samba, mulata, y las otras 3 son provenientes de la Sierra del Perú. Entonces, ese cuadro se puede ver multiplicado, y de hecho, con los datos de SAN y de Pisco se puede ver de que se las puede encontrar a todo nivel, ¿no? Pero un dato más, y creo que vamos a coincidir eso, cuando se ve de manera diagonal, ¿no? Blancos con blancos, mestizos con mestizos, castas con castas, son mayoritarias siempre las uniones del mismo grupo étnico, ¿no? Del mismo origen social también. Entonces, el siglo XIX de alguna manera tiende a la endogamia, pero aún así, ¿no? Es imposible mantenerla siempre, y por eso es muy dispersa, ¿no? Bien. Si me permites la última imagen, me parece. Hay un par más. Bueno, un dato. Este es el libro de migrantes, ¿no? Por suerte en el AGN hay bastantes registros. Esta es la señora Elena de Locke, ¿no? Con sus 4 hijos. El esposo está en otro libro, porque este libro siempre diferencia varones de mujeres. A las mujeres los pone con sus hijos. La migración china es muy larga y se mantuvo por mucho tiempo, ¿no? Sabemos que hasta 1874 hubo una ley que terminó el tráfico chino como se está dando, pero se abrió hacia otras formas de migraciones, y mayoritariamente vinieron pues personas con cierto caudal económico para hacer una vida activa en la economía del Perú, y vinieron también muchas parejas, ¿no? Este es el caso de la señora Elena de Locke. Un par de cosas que quería resaltar con la ayuda de esta imagen es que la relación del Perú con China fue muy constante. De hecho, cuando empezaron a llegar los inmigrantes chinos al Perú, una de las principales comidas, y que incluso el contrato de trabajo decía, era darles arroz. Pero el Perú entonces era un país que no producía arroz, así que tuvieron que importarlo de China. Así que la relación entre Perú y China desde ahí es amplia y larga, es una relación que no se pierde. Acordemos que un par de décadas después, ¿no? En la década del 70, aparecen las grandes casas comerciales que traían comidas de China, ¿no? Y por eso, pues, que fue posible la existencia de los chifas como los conocemos ahora. Diametralmente diferente es la historia de la relación de Perú con África, ¿no? Esta relación que sí se mantuvo del Perú con China es muy diferente a la relación que tuvo Perú con África, ¿no? No hubo una corriente migratoria, de hecho hay africanos, pero son muy pocos comparativamente. Entonces, eso explica en muchos sentidos los niveles de organización que tuvieron los chinos a finales del 19 y a principios del 20, ¿no? Y también la demora en el surgimiento de organizaciones afros, ¿no? Creo que es la última imagen. A ver, permíteme la siguiente. Bien, hasta ahí nomás que termina la primera parte de mi participación. Luego de escuchar a las compañeras, como les digo,
Mi principal objetivo es ser aquí un oyente más para poder ser una suerte de puente entre las historias de vida que nos van a brindar las demás partes de las demás personas que acompañan esta conferencia, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, para continuar con nuestro conversatorio, quisiera invitar inicialmente a Milena Pong. Y la pregunta en base a la que va a girar esta primera participación es, por favor, cuéntanos tu testimonio de historia familiar y cuándo descubres o sabes que tienes un pasado chino o afro. Milena. Ahora sí está el audio. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Gracias. Por ejemplo, mi historia familiar en cuanto voy a comenzar por el lado afro, mi abuelo fue hijo de un hacendado arequipeño y su madre fue la empleada pertenecía a la servidumbre de la casa. Entonces, él fue hijo único de ese conjunto, ¿no? Pero aparte, claro, su padre tuvo hijos con la señora de la casa, la esposa, y ellos obviamente tuvieron una mejor educación, ¿no? Mi abuelo se fue trabajó en Acarí, fue en las rutas, camionero, y en algún momento se casó con mi abuela y se asentaron en el pueblo de Río Grande, en Ica, cerca a Palpa. Ahí tuvieron sus hijos y bueno, cuando fueron ya mayores, mis tíos se dispersaron, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, vino a vivir a Calima y en realidad, y me faltó decir que mi abuela, perdón, la mamá de mi abuelo, que fue sirviente de la casa, pues ella era negra. Entonces de ahí es donde viene mi lado afro. Realmente como después, pues crecimos, no, realmente en la niñez no había esa cultura afro en mi casa. Y luego mi mamá vino a vivir con mi papá acá a Lima y entonces solamente era cuando íbamos de visita en las vacaciones, que veía a mis tíos, a mis tías, qué sé yo, pero realmente ellos no cultivaron esa cultura afro como es, ¿no? Como la conocemos hoy en día. Ya y por el lado Tuzán, pues mi abuelo vino de Cantón en el año 1916, ya cuando había una reglamentación, ¿no? De Perú con China. Entonces ellos tenían sus tiendas en el Callao, pero en 1919, creo, si no me equivoco, con Leguía, cuando fue el golpe de Estado de Leguía, entonces ahí hubieron muchos saqueos en el Callao y perdieron ahí todo. Mi abuelo se regresó a la China, tuvo una hija allá, y luego vino el conflicto de la guerra civil china con Chiang Kai-shek, y mi abuelo se regresa a Perú. Estuvo un tiempo también en Formosa, una isla Formosa, creo que es Taiwán ahora, y se regresó a Perú y se asentó en Palpa. Se juntó ahí con muchos, con su hermano. Él vino de China, vino con su papá y su hermano a los 12 años, la primera vez, ¿no? Bueno, luego ya mayor, cuando regresó, se fue a vivir a Palpa. Entonces ahí había una real colonia china, o sea, había muchos chinos. Y mi abuelo era Pumpkin White, así es la pronunciación españolizada o castellanizada. Y
mi abuelo era el presidente de la colonia china, allá en Palpa, ¿no? Estaba su hermano, por ejemplo, José, José Ponzán, que era el hermano de mi abuelo, y mi abuelo Ponquinguay, estaba el primo Jacinto, Ponjay, Felipe Pun, había muchísimos. Cerca había un pueblo llamado Santa Cruz, también estaba Luis Pon, en otro pueblito que era un pueblo que se llama San Jacinto, había uno que se llamaba Antonio Pungi, que era un herbista, o sea, el médico del pueblo, y muy, muy, muy conocido. Pero bueno, la mayoría de chinos, no, de ellos que eran, no sé, como 20 o más, la mayoría no tuvo descendencia. Todos fallecieron sin casarse, sin hijos, solteros. De los pocos, por ejemplo, en el caso de mi abuelo, pues sí tuvo varios hijos y mi abuelo prácticamente fue el último de, no prácticamente, fue el último de la colonia china allá en Palpa. Cuentan que ellos se reunieron, este grupo de chinos, para establecerse en Palpa, y ustedes saben cómo los chinos son de trabajadores y solidarios. Entonces hicieron una junta y compraron un solar, y ese solar, la mitad era para la colonia china y la otra mitad se la dieron a mi abuelo para que viva con su familia. Y mi abuelo, pues, era el presidente de la colonia y se encargaba de todo, y me cuentan que inclusive él tenía la llave de la llave de la casa de todos los chinos que vivían cerca, por si alguna vez salían, entonces él iba a ver su casa, o si estaban enfermos, él iba y los apoyaba y pues tenían la llave para entrar sin problema. Milena, disculpa, tenemos solamente 30 segundos más para continuar con tu historia, por favor. ¿Verdad? Sí. Disculpa que te corte. Está bien. Y bueno, la función de la colonia ahí en Palpa era tener ese lugar establecido para cualquier chino, cualquier asiático que necesitara un hogar transitorio, ¿no? Por ejemplo, si ibas a viajar por algún sitio y necesitabas quedarte, pues ahí se quedaban. Listo, no continúo porque me voy a explayar. Muchas gracias. Vamos a tener un segundo espacio de participación. Ahora, para continuar, quisiera darle la palabra a nuestro compañero Yair Wong. Por favor, Yair, la misma pregunta, te la repito para que puedas tenerla clara. Cuéntanos tu testimonio o historia familiar. ¿Cuándo descubres que tienes un pasado chino o un pasado afro? Bienvenido. Gracias por la invitación. Pues en realidad el ser descendiente afro, pues bastaba con mirarme al espejo y ya, ¿no? Era suficiente para darse cuenta uno de dónde provenía, ¿no? De dónde venía. Quizá en un inicio uno quizá tiene esto de no tener conciencia sobre de dónde viene, de dónde proviene, ¿no? Yo hasta los 8, 9 años más o menos no era consciente de que mi apellido era raro, no era simplemente mi apellido y ya. Raro en el sentido en el que no era común, ¿no? Porque igual uno va al colegio y lee la lista, ¿no? Que venga Pérez, que venga Quispe, que venga Jiménez, que venga González, y luego que venga Wong, ¿no? Y como que, pues, escuchar un apellido chino y no correspondía mucho a la apariencia física. Entonces, a raíz de quizá alguna pregunta de los compañeros, ¿no? Me decían, oye, ¿tú tienes apellido chino? ¿Eres negro? ¿De dónde, no? ¿De dónde viene esta mezcla? Y ahí es donde me surge la curiosidad, ¿no? Llegar a casa, preguntarle a mi papá, ¿no? ¿Qué somos, no? ¿De dónde venimos? ¿Qué es esta mezcla que somos ahora? Entonces, lo que me contó mi papá e igual mis tíos, es que nuestro bisabuelo, bueno, mi bisabuelo,
vino de China, de Cantón, vivió un tiempo en Chancay, tuvo a mi abuelo, que quizá al inicio tuvo una crianza china, ¿no? Fue un colegio chino, él hablaba chino creo que básico, conoció un poco de las costumbres, pero luego tuvo una discusión con su papá y rompió los lazos. Por eso es que toda la generación de mi papá y por ende mi generación, todos crecimos sin conocer nada, absolutamente nada de la cultura china. Lo único que supe, mediante algunas conversaciones con mi papá y más que nada con mis tíos, porque mi papá de todos los hermanos, al ser el mayor, era el más alejado de la familia por parte de Wong. Él era más pegado a la familia de parte de su mamá y de mi abuela. Entonces, lo que me contaban, ellos me hablaban, ¿no? De la colonia china, ¿no? Y me decían, en la colonia china todos se apoyan, todos se ayudan, es muy, son muy solidarios, los chinos son así, ellos son de esta manera, y uno de pequeño, ¿no? Lo veía como que, wow, como la tierra prometida, ¿no? Me gustaría vivir en ese ambiente porque uno que se ha criado en Perú, en un barrio, ¿no? Como el mío, como los dos en los que he vivido, en tanto el Rima como Comas, se da cuenta, ¿no? De este tema de la poca solidaridad que hay a veces, de la indiferencia entre los congéneres, entre las personas. Entonces, uno de niño ve eso, ¿no? Como que, wow, qué chévere, crece con ese concepto de la colonia china, del apoyo, de la ayuda mutua, de la solidaridad, y uno quiere eso, desea eso, pero lamentablemente se habían perdido los lazos entre mi familia y todo lo que tiene que ver con lo chino. Y entonces, después de un tiempo recién fue que conocí a la gente de la APC, conocí a Rodrigo, como ya lo he mencionado varias veces, que es el que me dio una cátedra, una clase súper rápida sobre historia de China, algunas costumbres, algunas cosas. Incluso luego de esa reunión que tuve hace unos años con este acercamiento con los otros tusanes, le comenté a mi papá que él incluso es el más lejano de todos los hermanos, todos los hijos de mi abuelo, porque no hay más descendencia directa de mi familia que tengan el primer apellido Wong. Eh, y él se interesó bastante también, me dijo, me encantaría también conocer, me encantaría ser parte de, y bueno, en cuanto a lo de la raza negra, ¿no? La afrodescendencia, en sí viene por varios lados, pero quisiera enfocarme en uno solo, que mi bisabuelo sí tenía la apariencia china, así el prototipo, ¿no? De los ojos, ¿no? El color de piel, la estatura, ¿cómo se llama? El porte, todo. Él era un chino en toda la palabra. Se enamoró de una samba, una negra del Rimac, de estas que eran así bastante bulleras, bastante ruidosas, estas que tienen una voz que se ríen en su casa y se escucha 3 kilómetros a la redonda. Entonces, esa era mi bisabuela. Y lo que me cuenta mi papá, ¿no? Que era bastante raro ver o imaginarse esa relación del chino, ¿no? Pequeño, ojos rasgados, ¿no? La piel y todo con una señora, ¿no? Negra, alta, con todas estas características de barrio, de quinta, del Rímac, ¿no? Pero más o menos ese es el contexto en el cual surgimos nosotros, ¿no? Porque mi abuelo también es la descripción gráfica de un chino negro, es así, ¿no? Yo he visto sus fotos porque no llegué a conocerlo, él falleció mucho antes que yo naciera, y mediante las fotos, ¿no? Y lo que me cuentan las personas que lo han conocido, mis tíos, mi papá, me dicen, no, él era un chino negro, es la persona es la personificación de esta mezcla de la cual somos resultado nosotros, ¿no? Y la verdad es que me gusta mucho esta combinación porque es como lo dijo Arguedas, ¿no? Somos todas las sangres, entonces es muy divertido sentirse identificado con esta frase y
en realidad con lo que es todo el Perú, ¿no? Una mezcla muy grande y muy rara, ¿no? Que ya ni siquiera podríamos rastrear exactamente de dónde venimos la mayoría, pero eso es lo que tenemos y con lo que vivimos, ¿no? De lo que nos sentimos orgullosos. Gracias. Gracias a ti, Yair. Vamos a continuar con nuestra cuarta invitada. Nuevamente, repetimos la pregunta para Magdalena Carrillo. Por favor, cuéntanos tu testimonio, historia familiar, cuándo descubres y sabes que tienen un pasado chino o afro. Adelante, Magdalena, bienvenida. Buenas noches con todos, ¿qué tal? Bueno, yo soy de Pisco, como ya lo mencionaron en la bio. Yo tengo conocimiento por parte de mi papá, que es mi lado Tuzán, de que mi bisabuelo Ricardo Che vino desde China con su hermano, pero él se instaló en Pisco y su hermano en Chincha. Y compraron el apellido Carrillo. Pero también el abuelito de mi papá, o sea, mi bisabuelo Mao, también vino de China, pero él acá en Pisco se hizo comerciante. Y tengo muchos tíos con apellido San, pero el apellido era Mao. Y tengo muchos tíos también con el apellido Carrillo, pero éramos Chen, que es nuestro apellido oriundo de China. Pero en Pisco nos conocen a todos como Cochoy. Los Cochoy. Y así que ese es mi lado Tuzán. Y mi lado afro, que vendría a ser por parte de mi mamá. Mi mamá es Patricia Padilla Bravo. Mi abuelita es morenita, negrita. Viene de Ica, su papá era de Ica, mi bisabuelo, pero se casó con mi bisabuela Rosa, que era de Pisco. Ella era de tez clara, era blanca. Igual el papá de mi mamá, mi papadilla, mi abuelo, era de descendencia española. Así que yo tengo todas las razas en mí. Somos una mixtura realmente, como lo dicen, ¿no? Los peruanos tenemos de todo un poco. Y cuando descubrí si era afro o era tuzán, en realidad yo soy peruana. No importa en realidad cuál es lo que predomine más, ¿no? Nosotros ya hemos adoptado diferentes culturas y somos solamente una, ¿no? Pero eso sí, los rasgos físicos a donde vayamos siempre están que te dicen, no, tú no eres de Perú, eres de tal lugar o eres de tal lugar, ¿no? Pero nosotros sabemos como peruanos y vivimos así, ¿no? El día a día y siempre tenemos una historia que contar porque venimos desde fuera para hacer patria acá, ¿no? Siempre teniendo en cuenta todo eso. Muchas gracias, Magdalena, por tu testimonio. Bueno, habiendo escuchado a los tres participantes de esta noche y las experiencias familiares que han tenido, sus testimonios que son muy importantes, vamos a continuar con la segunda pregunta de la noche que está relacionada con la primera. Y bueno, reconociendo que son partes de estas dos comunidades y teniendo ese bagaje familiar que tienen ambos, quisiéramos saber con cuál ha tenido mayor relación, si con la comunidad Tuzán, perdón, con su ascendencia Tuzán o con su ascendencia afro, cómo se convive con su chinitud o negritud y cómo se manifiesta o expresa este vínculo, específicamente para poder definir cuáles son los beneficios o los obstáculos que se han tenido de ser una mezcla de estas dos comunidades o culturas. Iniciamos la ronda de preguntas con Milena Pong. Milena, por favor, bienvenida. Gracias. Bueno, como les contaba, mi lado afro, como que de niñez no la viví mucho y yo creo que me di cuenta, y el lado Tuzán más, ¿no? Aunque yo no tenía el conocimiento de la palabra Tuzán, no sabía qué es ser Tuzán, solamente escuchaba la palabra chino, ¿no? Pero realmente no, cuando ya estuve en la universidad, porque mi niñez también en el colegio, yo estudié acá en Lima, así que en el colegio era
una morenita, una de raza negra, habían 2 asiáticas, y yo era la única que era entre asiática y negra. Y las demás, pues, herencia andina. Hay una interferencia. Bueno, y entonces, no puedo continuar con la interferencia. Mil disculpas. Por favor, a todos los participantes les pedimos que apaguen sus audios para poder continuar con la entrevista. Mil disculpas, Milena, por favor, continúa con tu relato. Sí. Y bueno, el lado Tuzán, pues lo viví con mi familia, con mis tíos, que ellos sí casi había muchos que vivían acá en Lima, así que siempre había reuniones, y aunque no teníamos muchas tradiciones en sí muy chinas, siempre hablamos del abuelo, de las cosas que hacía el abuelo, etc., ¿no? Y ya de adulta, o mejor dicho, en la universidad, comencé a sentir eso un poco más, ¿no? Cuando pues tú lees las obras literarias y te das cuenta que hay una diversidad cultural en el Perú, ¿no? En las mismas obras literarias de nuestros famosos escritores, pues hay muchísima discriminación, ¿no? Y, por ejemplo, hay una parte de Ricardo Palma, en algún fragmento, que habla de que si los hijos de los chinos nacen estériles y enfermos, ¿no? Entonces, y después también con Nicomedes de Santa Cruz, o todos los hermanos Santa Cruz, ¿no? Victoria Santa Cruz también, con su poema Me gritaron negra, creo que se llama, famoso. Entonces, wow, ahí comencé a darme cuenta de que había demasiada diversidad y demasiada discriminación. Pero ¿cómo vivo yo eso? Después, obviamente, yo creo que depende cada uno de la autoestima y de cómo te hayan criado tus padres, el sentirte orgullosa de que eres, ¿no? O sea, si a mí me dicen que eres igual como soy, yo soy peruana. ¿Eres negra? Sí, soy negra. ¿Eres china? Sí, soy china también. O sea, en eso yo no tengo ningún problema en cualquier denominación. ¿Cómo vivo mis 2 culturas? Pues yo creo que con la comida, porque la cultura afro nos dio muchísima gastronomía, y también la cultura Tuzán también nos aportó muchísimo, ¿no?, en la gastronomía. Entonces, imagínense, ¿no? Ahora está de moda decir que el Perú es andino, pero no, el Perú no solamente es andino, o el Perú es solo Machu Picchu, pero no, el Perú también es el ceviche, y el ceviche viene de los Nikkei, Perú también lo hemos saltado, y ahí viene lo Tuzán, ¿no? Bueno, me estoy yendo por otros lados. Y bueno, los beneficios y los obstáculos. Los beneficios siempre van a ser los aprendizajes que nos dan esas 2 culturas, ¿no? Por ejemplo, en el afro, como es la gente, es súper alegre, ¿no? Tenemos el son y el ton. Y obviamente la comida también. Y los tusanes, hay la tradición, ¿no? Las tradiciones que tienen, me encanta verlo, estudiar lo de los horóscopos chinos, o por ejemplo, en mi casa tengo mis adornos chinos, mis abanicos, el color rojo muy impregnado, tipo Tuzán, ¿no? Esas cosas, así es como también lo vivo, ¿no? Y en los obstáculos, creo que, pues, obviamente en la vida hay muchos obstáculos, pero eso depende de cada uno, ¿no? Tú ves si eso es para ti realmente un obstáculo, o simplemente avanzas de cualquier manera. Muchas gracias, Milena. Encantado siempre de escuchar tu opinión, ha sido muy enriquecedor. Si nuestro siguiente
Bueno, la siguiente pregunta va también dirigida para nuestro compañero Yair Wong, pero antes quisiera leer un pequeño comentario para poder animarnos. Este comentario viene de Giovanna Coronado Flores y ella nos cuenta que en Tacna también tienen tusanes y afros, y en el lado, por el lado de su familia, de la familia de su esposo, hay chanqui. Luego tenemos a Ariana Ríos, dice: a muchas que no pudimos tener claridad desde pequeños de nuestra ascendencia, nos haría bien si podrían hacer un diálogo sobre la cultura china en general, la llegada de las migraciones y formación de familias tusanes. Muchas gracias por los comentarios. Continuamos, por favor, con Yair Wong. Te repetimos la pregunta. ¿Con cuál has tenido mayor relación? ¿Cómo vives tu chinitud, la negritud? ¿Cómo manifiestan o expresan este vínculo? ¿Y qué derechos, beneficios o obstáculos has tenido? Bienvenido, Yair. Pues quizá todo lo que hemos nacido con este color en el colegio, ¿no? Durante todas estas épocas, o en el barrio incluso, hemos sufrido este bullying, ¿no? Por decirlo de esta manera, ¿no? Por el color, que te fastidien, que esto, que lo otro, por diversas cosas, ¿no? Es más, siempre hay este estereotipo de al que dice: uy, sí, los negros son brutos, que esto, que lo otro, y la verdad es que de pequeño, ¿no? Uno siendo niño, como que tiene esa cierta frustración, esa cierta cólera, no por el color, sino por cómo te trata el resto de personas, más que nada los de tu edad aproximadamente, e incluso gente adulta que se ha referido tanto a mí como a otras personas, a otras personas negras de esa manera, ¿no? Y como que uno tiene esa cólera o esa frustración cuando uno es niño. Quizá luego ya más adelante, con el paso del tiempo, ¿no? De adolescente, me di cuenta de que uno no necesita salir a exigir que te traten igual, o exigir o demostrar con palabras, diciéndoselo, que uno también puede dar, independientemente de la raza, del país, de la opción, de lo que sea. Herido por estas personas, por este tipo de comentarios, a veces de broma, a veces sí malintencionados, pero creo que principal y primordialmente uno lo demuestra con sus acciones, ¿no? Ser una persona de bien, respetuosa, estudiosa y todo esto. Entonces, de esa forma creo yo que uno lucha contra estos estigmas que te pone la sociedad, o cierta parte un poco tonta de la sociedad, ¿no? De pensar o de darte cierta característica por el color. Y quizá en este país o en este lado, en esta parte del mundo, lo vivamos así las personas de color, ¿no? Por lo que nos contó la vez pasada algunos de los participantes, que las personas chinas con los rasgos, en otras partes del mundo sufrían algo parecido. Entonces, eh, imagino que ese sentir se comparte. Con respecto puntualmente ahora a la pregunta, más que nada he vivido lo que es el lado de lo que uno es negro, como dijo Milena, ¿no? Por este tema de lo que dicen, ¿no? Los negros nacen con sabor, con el swing y con esto, con el otro, ¿no? Cosa que tampoco creo que sea preciso, porque, pero es algo que siempre nos dicen, ¿no? Que los negros siempre tienen el sabor, el swing, que esto, que el otro, que la quimba, que pa' aquí, que pa' allá. Pero es quizá un estereotipo divertido, ¿no? No es algo que me parezca ofensivo. A mí de niño siempre me decían en el colegio, ¿no? Las profesoras, sin una mala intención, ¿ah? Solo que a mí me aburría que me lo dijeran. Siempre me decían: tú eres negro, debes saber bailar festejo. Yo, no sé, no sé bailar festejo, nunca bailo festejo. Pero tú debes saber bailar festejo. Yo, pero no, o debes saber tocar cajón. Yo, no, hasta ahora no sé tocar cajón. Hasta ahora no sé tocar cajón. Pero o sea, son quizá cosas que uno vive, y que quizá mi familia sí, ¿no? Sí sabe, son muy buenos bailando festejo, son muy buenos tocando el cajón, con otras cosas, ¿no? Que siempre te asignan por ser negro, ¿no? O debes jugar bien al fútbol, o debes bailar bien salsa, o esto, o el otro, ¿no? Entonces, por ese lado, siento que he vivido más para el lado de lo que, de lo que es ser negro, de lo que es ser afrodescendiente,
que lo que es ser Tuzán, por lo mismo que ya les conté anteriormente, de que mi familia creció, o mi generación y la generación anterior a la mía, creció totalmente divorciada de la crianza china. Pero los últimos años me he sentido más cercano a la cultura china. En realidad, gracias a ustedes, a todos los tusanes que he ido conociendo, todos me han ido enseñando algo, aportando algo. Entonces, me alegra mucho esa cercanía porque me faltaba algo, ¿no? Ya tenía la parte de vivir, haberlo vivido como afrodescendiente, ahora me tocaba vivir con ser como Tuzán. Entonces, estoy en ese proceso, ¿no? De aprender sobre la cultura china. Gracias. Muchas gracias a ti, Yair. Muy entretenida tu participación. Continuamos con nuestra amiga y compañera Magdalena Carrillo. Nuevamente la pregunta. Perdón si lo estoy aburriendo mucho, pero voy a hacer lo más rápido posible. ¿Con cuál de las dos comunidades o culturas te has relacionado más? ¿Cómo vives tu chinitud o negritud? ¿Cómo se manifiesta o expresa este vínculo? ¿Y qué derechos, beneficios o obstáculos has tenido? Adelante, por favor. Bueno, yo por los dos lados la he vivido. De niña sí he bailado festejo. Y más que todo la música negra, porque por mi casa siempre han habido profesoras, bailaban por el barrio, en el colegio, o las danzas y cosas así. Sí he participado en todas. Y por parte de mi papá, que es la parte de Tuzán, mayormente eran las comidas que nos llevaba a los chifas, o las reuniones con mis tíos, o familia, ¿no? Pero siempre algo íntimo, no era algo esporádico. Pero no eran tanto de hablar de sus culturas, o sea, de la mesa simplemente íbamos y compartíamos los 5, o sea, los pertenecientes a mi casa, mi papá y mis hermanos, ¿no? Pero lo bonito eran las reuniones, ¿no? Porque cuando mis abuelos se juntaban, se ponían a bailar festejos y todos eran chinos y no tenían nada del lado afro, pero y esas eran las reuniones por parte de mi papá. En cambio, por parte de mi mamá, no habían ese tipo de reuniones. Y si yo bailaba o cosas así, eran por eventos del colegio o campeonatos que habían por mi casa, ¿no? Pero de ahí no compartí más. ¿Y qué es lo que más se me ha asemejado en mi vida cotidiana con la chinitud o la negritud? Creo que los dos, porque Perú, queramos o no, es un país racista. Al igual que como lo comentó Yair, creo, igual en el colegio al inicio siempre la gente te trata de sacar tus rasgos físicos para hacerte una mala broma o para simplemente etiquetarte, ¿no? Pero eso es por momentos y por etapas, porque todos tenemos una etapa en la vida que pasamos así, ¿no? Ya es como cada uno lo sobrelleva en el tiempo. Igual, para mí esto es una ventaja en realidad tener tantas mezclas en la piel, porque cuando llegas a un lugar, o sea, no saben de dónde eres con exactitud, el trato es diferente y ya con la edad que tengo, o sea, y con todo lo que ya voy conociendo, te llegas a encontrar en el camino con gente súper chévere, súper buena vibra, ¿no? Que ya lo anterior que has pasado de niño, porque esas son cosas de niños que pasas en el colegio, ya queda de lado, ¿no? Muchas gracias, Magdalena. Un gran testimonio. A continuación viene nuevamente nuestro amigo Gonzalo Paroy para darnos una pequeña explicación, pero antes quisiera leer un comentario muy interesante y creo que es muy importante para todos nosotros, y lo voy a hacer de manera muy rápida para no cansarnos mucho. Nos comenta Esther Hum, dice: yo nunca conocí a mi abuelo y mi papá estuvo con mi abuelo hasta los 8 o 9 años. Luego falleció, así que nosotros vivimos como peruanos y nunca nos inculcaron el tema de la cultura china. Ya de grandes hemos tenido conocimiento, por lo tanto mi hermano y yo hemos puesto a nuestros hijos nombres chinos, Tian, Xiang y Yang Li. La de los apellidos, perdón, hasta ahí nada más del comentario. Por favor, Gonzalo, bienvenido. Bien. Bueno, ha sido realmente agradable, enriquecedor escuchar, como bien dice
dicen por ahí, tenemos de todos y de todos. Miren la curiosidad del caso, ¿no? Yo tengo ascendencia de los 3 lados de los Andes del Perú, y sin embargo me pongo a estudiar la cultura china y la cultura afro mayoritariamente, ¿no? Entonces, así de curioso y así de variado es este país. No sé si puedes mostrar las imágenes del PowerPoint, pero ese bagaje cultural que se ha multiplicado con la presencia de todas nos ha transformado pues en este Perú contemporáneo, ¿no? En este Perú donde ya dijeron bien, ¿no? Se han multiplicado los colores y gracias a ello también los sabores y las formas artísticas que tenemos, ¿no? Recuerdo una anécdota de un profesor, ahora que estoy estudiando la maestría en antropología, de un profesor que en alguna vez en un pueblito de los Andes del Perú, ¿no? Ahí imagínense el lugar más típico, celebrando el aniversario del distrito, le dieron la oportunidad a los niños que elijan qué danza van a hacer, ¿no? Usualmente hacían su danza, pues, autóctona. Pero los niñitos viendo en internet decidieron hacer un baile del dragón. Los padrinos, los padrinos hicieron lo posible para venirse, pues, a Lima, fueron a Capón, preguntaron qué cosa es eso de la danza del dragón, ¿no? Alquilaron los disfraces y se los llevaron, pues, a su pueblo. Y se representó y de ahí salió una pequeña columna, ¿no? Que espero encontrarla y enviárselas a los amigos de Tusanaje. Ya se muestra las imágenes. No sé si ya las están mostrando. La pantalla. Tenemos un pequeño problema técnico con las imágenes, Gonzalo, pero por favor te invitamos a continuar. Bien. Las máscaras de representación que nos dijo nuestro tocayo Macalopú y estas ideas de ventajas y desventajas, por decir de algún modo, ha acompañado las relaciones técnicas a lo largo bueno, todas las relaciones sociales que hay, ¿no? Incluso la esclavitud, ¿no? La esclavitud más pura, más conocida, ofrecía ciertas ventajas que en otras posiciones esa misma mujer negra, por ejemplo, no podría hacerla, ¿no? Entonces, no hay que siempre condenar que la etnicidad ya te da un lugar en la sociedad, sin negar, por supuesto, de que Lima, el Perú y los muchos pueblos de la costa han sido abiertamente maltratadores, racistas, discriminadores, y es algo que sobrevive pues hasta nuestros días, y todo lo hemos vivido en nuestros colegios, ¿no? Entonces, al hablar pues de esta relación afro-tusán, no podemos dejar de lado estas ideas de surgimiento de relaciones de tipo de poder, jerarquizadas, discriminadoras, y como ya les mostré, ha sido el Perú pues que nos heredó la colonia, ¿no? Es decir, tiene una larga data, y por eso que es saludable y es bienvenida la propuesta de Tusanaje de hablar y sacar estos temas a la luz. De las imágenes que les quería mostrar, había una que elegí del archivo Curret, creo que es bastante conocido. El archivo Curret guarda bastantes imágenes de chinos, algunos con nombre muy conocidos, y otros que simplemente dicen, ¿no? El chino. Es Curret, que era pues el fotógrafo del Perú del siglo XIX, guarda bastantes imágenes de los chinos, ¿no? La pregunta es por qué, ¿no? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó para que haya tantas imágenes de chinos? Por el contrario, si buscamos pues afros o descendientes afros, ¿no? Los encontramos solamente como parte del paisaje, ¿no? Como compañía. ¿Qué pasó? No existían para Curret los afros, o de verdad no estaban en nuestra sociedad limeña, o qué relación de poder o necesidad de representación había para que se dé de esta forma, ¿no? La siguiente era la que estaba hablando. ¿Puedes la siguiente, por favor? Esa, ¿no? Miren a la izquierda, ¿no? Un chino que incluso trata de utilizar ropa tradicional china, aunque hay muchos de los chinos que ya sabemos, ya estaban con el terno y la corbata michi. Y miren a la derecha, ¿no? La mayoría son fotos así, ¿no? La ama de leche de esta señorita blanca, pues está casi escondida y desaparecida, ¿no? Esto nos muestra un poco esas necesidades de representatividad que tenían y que surgían en el siglo XX. Como ya les dije, los descendientes de negros y africanos tenían pues
una larga data en el Perú, no, si bien ya se sabía que ocupaban diferentes lugares de la plebe, no estaba en cuestión su peruanidad, ¿no? En cambio, los chinos, al fin del XIX y el XX, donde ya llegan nuevos migrantes con ascendencia, bueno, con poder económico, entonces comienzan a negociar su pertenencia al Perú. Muestra de eso, de repente, es una tesis muy bonita que hizo Dalis Valladares, ¿no? Sobre el teatro, donde muestra pues, el teatro chino que llegó muy tradicional en la década del 70 del siglo XIX, ya hacia el siglo XX-30 se ha transformado, ya no dura las 6, 8, 10 horas que duraba un teatro tradicional, ahora dura pues para que el público peruano lo acepte. Entonces esa transformación no es casual, es una negociación de la identidad, es una negociación con la élite propia del país, ¿no? Para pertenecer y ser parte. Bien, ahora sí puedes regresar a la imagen anterior, que también es, que la vean. Tenemos a una imagen, familia afro muy conocida, ¿no? Incluso ya la mencionaron, ¿no? Son los Santa Cruz, los amigos del personaje. Les pedí que por favor me traten de identificar qué familia es. Bueno, espero que alguna vez esté el dato, pero estas son imágenes sacadas de internet, ¿no? Por eso me he puesto la fuente. De hecho, la imagen de la izquierda acompaña muchas columnas sobre chinos en internet, pero sin mencionar quiénes son. Ahora, sabemos que los chinos, como le dije, desde Curret ya tienen nombre y apellido, y muchos de ellos se organizaron. Incluso hay un álbum que hizo la beneficencia de la comunidad en la década del 20 del siglo pasado. Pero bueno, me sirve mucho que esta imagen de la izquierda sea más o menos NN, porque representa a una familia, ¿no? Probablemente él era pues un encomentero, ¿no? Un chinito de la tienda de la esquina, quien necesitaba en ese momento representarse, para presentarse ante la sociedad, no solo peruana, sino ante la comunidad china, para representarse pues como una familia que está logrando cierta trayectoria aquí en el país, ¿no? En cambio, a la izquierda, como se ve, es un contexto totalmente diferente, ¿no? Es una foto familiar más que el otro, el de la izquierda, una foto de estudio. No he encontrado, lamentablemente, como ya les dije, imágenes donde estén ambos juntos, ¿no? En una familia. Es que simplemente no se representaban, no era que no existían. Lo que se representa y deja de representar dice mucho del tipo de sociedad en la que se asentaron estos dos grupos, ¿no? La siguiente, por favor. No, la que sigue, esta ya la vimos. Bien, un dato que me parece importante resaltar es la disparidad de género a nivel de número, ¿no? Miren claramente, chinos y muy pocas mujeres chinas, ¿no? No es cierto que no habían, en todos los censos hay, pocas, pero hay, pero la disparidad es enorme, ¿no? De hecho, a principios de la década del 20 se dicen que por cada una mujer china habían 20 varones chinos. Entonces, en la ciencia social es bastante estudiada el matrimonio, es bastante estudiada la sexualidad, bastante estudiada la necesidad, digamos, de dejar de tener descendencia, de formar una familia, ¿no? Así que términos como la competencia, no solamente a nivel laboral, ¿no? Porque compiten a nivel laboral, también hay un término que utilizan que es la competencia a nivel sexual. Entonces, una de las principales tensiones siempre fue, digamos, las competencias y necesidades de asociarse a mujeres tanto afro, descendencia de afro, como descendencia indígena, ¿no? Y eso, para eso dependería pues de que las descendencias dependiendo del pueblo, ¿no? Pueblos como se han mencionado aquí, ¿no? Pisco, Palpa, para el sur y para el norte como Saña, donde eran mayoritariamente africanas o descendientes africanas, y habían muchas haciendas cercanas donde los trabajadores chinos pronto salieron de su contrato. Entonces se entiende el surgimiento de estos niños, ¿no? Esos niños que muchas veces tenían una identidad. Imagínense ustedes, y he escuchado, ¿no? Como mencionan, que les han preguntado su identidad o han dudado de su identidad o cómo han expresado su identidad. Imagínense un niño del siglo XIX o un niño de principios del XX,
las preguntas que habrá tenido, ¿no? Al momento de identificarse. A ver, un par de... Bien, este es un estudio, ¿no?, a base de datos que hizo Atanasio Fuentes. Atanasio Fuentes estudió Lima en todos los aspectos que pudo, y elegí esta imagen de muchas que tiene por un motivo, ¿no? No están los chinos, es el motivo. En este mismo libro hay datos de cuando los chinos se mueren, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los chinos mueren en cantidades y ahí están documentados cuándo y dónde están enterrados. Pero cuando uno ve buscar a los chinos para cuando se casan o cuando nacen, los chinos no están, ¿no? Ahí están los blancos, los indios, los negros y los mestizos, pero no están los chinos. En los censos, cuando hemos visto hijos de estos cruces, a los hijos usualmente le ponían la casta de la madre, ¿no? La casta de la madre, porque imagínense, no querían inventar un nuevo término. En el Perú ya existían muchísimos términos en la colonia para identificar a los diferentes colores de cruces que hubieron. Entonces, si bien de repente de manera cotidiana se utilizaron, ¿no?, rechinos, ¿no?, o pardos achinados por ahí, no se inventó una, al menos para clasificarlo de manera formal. Entonces, si ustedes ven esta imagen así en blanco y en bruto, los chinos no existen, han desaparecido, ¿no? Los chinos no nacen, no se casan, solo mueren. La reflexión a lo que que nos puede llevar es que de ahí que viene la importancia de que los compañeros que me están acompañando reconstruyan historias de sus familias, y por eso es importante su testimonio, porque simplemente pueden desaparecer de la historia, ¿no? Incluso en la historia tenemos muy claro algo, que es que una persona puede morir dos veces, ¿no? Una de manera biológica y la otra es cuando su memoria desaparece. Y un ejemplo que me gustaría compartir es, de repente todos escuchamos, ¿no?, la lamentable noticia de que un documento del Archivo General de la Nación fue perdido y está pues la firma del señor San Martín, ¿no? Y bueno, la tragedia porque San Martín era, ¿no? Pues déjenme comentarles de que ahí, además de la información sobre San Martín, estaba la participación de una mujer negra que había participado en la independencia del Perú, ¿no? Y que San Martín lo reconocía en esa imagen. Si alguna institución del Estado quiere hacer una, no sé, una exposición sobre documentos de San Martín, van a encontrar muchos, ¿no? Pero sobre esa mujer y su nombre y la persona y su firma y su participación en este país, pues se pierde con ese documento, y eso es lo realmente lamentable de cuando no se registra la vida de una persona, ¿no? Por eso insisto que es importante que ustedes hayan rastreado su ascendencia, ¿no? Porque si no, miren el documento que está acá, pueden desaparecer, ¿no?, y dejar de existir. La siguiente, por favor. Bueno, ya para ir terminando, aquí pongo los dos pueblos de los que más datos hay, ¿no? Saña, Pisco, y bueno, acompaño con otros dos de donde hay mayoría indígena. Como les dije, lamentablemente la cuarentena nos tiene a todos en casa. A mí me hubiera gustado regresar y ver los censos del 76, por ejemplo, del 40 que están publicados, para hacer unas comparaciones y mostrarles, ¿no? Pero bueno, me sirve mucho esta imagen que ya nos resumió para todos el profesor Rodríguez Pastor, ¿no? Y ahí están los hijos de chinos, ¿no? Él vio los actas de bautizos y vio a quienes tenían un padre chino. Y ahí está el resultado. 222 en Pisco, 110 en Saña Laguna, 102 en Huabra y 287 en Sayán. Claro que este cuadro, ya que resume, no nos puede mostrar quiénes eran los padres y cuántos de ellos eran descendientes afros o indígenas. Yo ya les había dicho que este tema del Afro-Tuzán es mucho mayor, sobre todo en un país como el Perú, donde han venido todos los continentes. Pero el aporte a nivel biológico de lo chino en este país, que ya era una mixtura, ahí está, ¿no? Ahí está con números. Y bueno, para muestra, un botón, ¿no? A ver, en la siguiente creo, en la siguiente, ahí está el botón, ¿no? Este señor. Vuelvo a repetir la importancia que tiene el buscar la historia de estas personas para conocer de dónde somos, quiénes somos y cómo nos hemos formado, ¿no? Este señor, Juan Fulón o Fructuoso Vaca, lo
estudió otra vez, como está dicho ahí, el profesor Rodríguez Pastor, ¿no? Este señor tuvo dos esposas, una fue afro y la otra fue indígena, ¿no? O chola, como le pusieron en los documentos. Y él vivía en el pueblo de Saña. Saña tenía esta característica, esta peculiaridad. Era mayoritariamente rural, había muchas haciendas, y la población de las haciendas es pues 90% varones y 10% mujeres. En cambio, cuando iban al pueblo, había una ligera preponderancia de las mujeres. Es decir, para que un chino, ¿no?, pueda tener una familia, tenía que sí o sí ir a la urbe y hacerse notar, pues. Él lo logró, él hizo dinero, primero reenganchando chinos y luego formando negocios, y pues tuvo una vasta descendencia, ¿no? El caso de su primera esposa, ¿no?, que es Clara Reyes, que está documentada como de raza negra, José Roberto, ¿no?, su primer hijo, este José Roberto tuvo luego 6 hijos más, y sus 6 hijos tuvo 37 nietos más, y hasta ahí fue el rastreo que hizo el profesor Rodríguez Pastor. Tendríamos que regresar a Saña y alrededores y buscar estos 37 nietos para ver a su vez cuántos hijos más hubieron. Entonces, a nivel de una sola persona que tuvo esa descendencia y que muchos de ellos no se sabe cómo viven, si viven como dicen nuestras amigas Milena, Magdalena, si viven su chinitud o viven su negritud, pero ahí están, ¿no? Valdría preguntarles qué cosa y cómo viven su vida, ¿no? Bueno, en la última imagen, ya para terminar esta participación, bueno, dos citas, ¿no? La primera, mucho resume lo que ya estamos diciendo, ¿no? Aquí descansa Manongo, de pura raza latina. Su madre vino del Congo y su padre nació en la China. El señor Manuel González Prada, ¿no? Recogido también por el profesor Rodríguez Pastor. Nos recuerda una frase que dice que el que no tiene de Inga, tiene de Mandinga, ¿no? Pues es una frase mucho más antigua, ¿no? Pero para el siglo XIX y XX probablemente esta era la nueva forma, ¿no?, la nueva concepción. Y la segunda cita, de manera muy romántica, resume lo que quiero que se lleven, ¿no? Se da un proceso histórico significativo, dice, la hermandad y la unión de hombres y mujeres que llevan en sus venas sangre de 4 continentes del mundo. 4 razas distintas, culturas diferenciadas, que confluyen, que se abrazan ante la adversidad, se aferran a sus tierras y solidariamente luchan por sobrevivir. De repente es muy romántico porque sabemos, e insisto, los problemas a nivel étnico no se pueden negar en la actualidad, pero sí, pues, esta te ayuda a recordar de que definitivamente somos una mezcolanza, un crisol, que hay que reconocerlo. Este crisol está sobre una sociedad altamente jerarquizada, por la cual hay que seguir conversando de estos temas, pero a su vez todas estas 4 nacionalidades que confluyeron en este país han vivido la historia de este país. Todos ellos cruzaron la guerra con Chile, por ejemplo, todos ellos vieron las diferentes crisis económicas y políticas que han tenido y aquí han vivido. Ellos perdieron o hicieron negocio acá, ellos confluyeron en muchas partes de la vida del Perú, ¿no? Entonces su peruanidad no está negada, pero siempre es importante y bueno reconocer y conocer los ancestros que han formado esto que hoy día llamamos nuestro Perú, ¿no? Muchas gracias. Nilton, no se te escucha. Nilton, tu micrófono. Mil disculpas. Solamente para continuar, quería pasar al tema de las preguntas y los comentarios. Quisiera, por favor, Gonzalo, que las respuestas sean lo más cortas posibles para no dilatar más el tiempo. Voy a comenzar con los comentarios. Tengo un par de comentarios que son muy importantes para nosotros, que es lo que estos diálogos están generando en las personas que nos están escuchando, ¿no? Muy importante el comentario de Angélica Cheo, que dice: hola, escuchándolos a todos hablar de sus descendientes, me han animado a buscar el origen de mi bisabuelo Cheo. Esto es muy importante para nosotros porque es una de nuestras misiones poder generar este tipo de digamos, anhelo por conocer parte de nuestra historia y saber que somos parte de algo más, ¿no? Luego voy a proceder con el comentario de Isabel Correa Salazar.
Dice, mi abuela afroperuana nació en 1920 en Mala, Pujama, y se apellidaba Marres Asín. Averiguando en Cañete, me dicen algunas personas que Asín proviene de Achín, apellido chino. Esto me motiva a seguir mi investigación. Muchas gracias por estos comentarios y es importante para nosotros recibirlos y saber que estamos generando un tipo de conciencia en estas personas que también forman parte de nuestra comunidad. Yéndose a las preguntas, Gonzalo, y por favor, para no dilatar más el tiempo, quisiera una respuesta lo más breve posible. Vamos a pasar con la pregunta del señor Ignacio López Calvo. Indica, ¿podría elaborar un poco lo de comprar el apellido? ¿Sabes si eso era común? Gonzalo, por favor. Creo que esto de comprar el apellido lo mencionó uno de los conferencistas. Cuando lo mencionó también me despertó la idea, ¿no? La opción de apellidos hubo de todo tipo, pero de repente la persona que lo dijo tiene el dato concreto. Carrillo. Magdalena, me parece que fue tu participación. Fui yo. Sí, lo que pasa que cuando mi bisabuelo llegaron al puerto de acá de Pisco, y cuando se embarcaron su hermano se fue para Chincha y él se quedó en Pisco. Y cuando se fue la Chincha, su hermano compró el apellido Carrillo y él tuvo que también comprarlo, porque en ese tiempo creo que había una movida de que los chinos tenían que tener un apellido de acá, de la zona, porque algunos creo que estaban siendo deportados. Bueno, algo así me contó mi abuelo en ese tiempo. A ver, y yo lo tengo grabado en mi cabeza. Muchas gracias, Magdalena. Una pregunta también interesante de Romy Angie, para cualquiera de los panelistas, por favor. Indica, ¿ustedes han sufrido algún tipo de discriminación por parte de alguna de sus razas? ¿Han sentido ese conflicto de no sentirse aceptados, no solo racial, sino también culturalmente? Invitamos de repente a Milena a contestar esa pregunta. Bueno, sí, creo que todos alguna vez nos hemos sentido discriminados, pero creo que hasta el día de hoy el Perú de por sí es un país racista, ¿no? Indirectamente inclusive, porque nosotros usamos muchas frases que pensamos que de repente no son racistas cuando sí lo son, ¿no? Cuando, por ejemplo, te dicen, oye, arréglate ese pajón, ¿no? Por el cabello. Eso está siendo racista. O cuando nace un niño y le dicen, ay, salió morenito, pero es bonito, ¿no? También estamos siendo racistas. Y por el otro lado, por los chinos, igual, de todas maneras, ¿no? He escuchado alguna vez en mi vida, ese chino cochino, o el chino fumón, ¿no? Entonces, sí, de esa manera, mucha gente se ha sentido discriminada. Y a mí, bueno, pues en el colegio alguna vez, una que otra chica, pues sí me llamó negra, o mis amigas que me querían ayudar, supuestamente, ¿no? Y le decían a la otra chica, oye, ella no es negra, es canela, ¿no? Entonces eso también, yo decía, pues canela, no sé, pero bueno, en ese sentido. Muchas gracias, Milena. Una pregunta para Gonzalo, de parte de Diego Alonso Sánchez Barrueto. Según las atribuciones sociales, culturales y el arraigo popular de la tusanidad y los afrodescendientes, ¿se puede decir que en estos han generado un nuevo personaje social que haya logrado arraigo o identidad en el Perú? Buena esa pregunta, qué interesante. De verdad es todo un tema para investigar, un tema muy, muy distinto. Mira, te diré que apenas si conocemos bien las instituciones a nivel chino, ¿no? Tuzán, y a nivel afro, generaron una identidad y nuevas instituciones que identifiquen a esa población no se ha dado, no hay. De hecho, es un tema tan confuso y nuevo que creo que es la primera vez que
que así se crea un conversatorio de este caso, ¿no? Siendo una historia larga, como les dije, y tenemos pues tantas cosas pendientes, ¿no? Muchas gracias, Gonzalo. Vamos a pasar con un comentario de Azul Fiorella Gómez. Ella indica, en la selva central de Perú también hay una pequeña colonia de descendientes chinos, y en homenaje a los migrantes construyeron una pequeña pagoda china en el parque del distrito de San Ramón. Mis investigaciones pararon, pero fue genial aventurarse a todo ello. Y para cerrar el ciclo de comentarios, voy a cerrar con el comentario nuevamente de Diego Alonso Sánchez, que es un comentario ciertamente histórico. El Club Alianza Lima, largamente identificado con la población afrodescendiente, tuvo entre sus fundadores a los hermanos Cucalón, hijos de un migrante cantonés llamado Cucalón, y además tiene como uno de sus máximos ídolos a Jorge Choi Sarmiento, que durante la época del 20 se identificó como el Club de la Victoria, y es hasta la actualidad el jugador peruano con más títulos ganados con un solo club. Además pasaron varios jugadores tusanes, como Juan Chang, década del 40, y Mariano Lo, década del 60. Un datito blanquiazul. Bueno, amigos, para poder continuar, vamos a pedirles a todos que tengan listos a la mano sus hojas de papel y su plumón para continuar con la dinámica. Y me ponen los dedos arriba para saber que todos están listos. ¿Todos listos? Pídeles ¿sí? Que enciendan su cámara. Sí, por favor, encendamos todos la cámara para poder tomar una foto grupal de la dinámica. ¿Estamos todos listos? Bueno, mientras nos preparamos, voy a leer un par de comentarios más. De Claudia Carolina Vargas Morales. El Perú está cambiando porque lo estamos cambiando. Qué importante su trabajo, Tusanes, gracias por ello. Gracias a ti, Claudia, por darte el tiempo de escucharnos. Tenemos el comentario de Juana Chung. Algunos chinos compraban su apellido porque eran ilegales y otros tienen apellidos diferentes debido a que cuando iban al registro civil no hablaban bien el castellano, entonces el datarista escribía como lo escuchaba. Ejemplo, dejo, de-jo. Y el comentario de Isabel Lawson Herrera: comprar el apellido ha sido muy corriente a principio del 20. Es diferente de adoptar o que le den otro apellido. Se compraba el apellido cuando uno había entrado de manera ilegal. Importantes comentarios, muchas gracias. Si estamos listos todos con los papeles, vamos por favor con la dinámica. ¿Sí? ¿Listos? Excelente. Entonces, primera pregunta. A ver, la primera pregunta es, ¿Min-pao o papa rellena? ¿Papeles listos? A ver, todos muestren sus respuestas, por favor, para la cámara. Creo que hay gran mayoría con el Min-pao. Papa rellena, Gonzalo, Fátima, Min-pao. Muy bien. Seguimos, por favor, con la siguiente. ¿Papeles y plumones listos? Siguiente pregunta, ¿Tsingtao o cerveza Pilsen? Para los que no saben qué cosa es Tsingtao, el Tsingtao es la cerveza china más popular que se vende aquí. Yo no consumo alcohol. No puedo responder. Me abstengo. Voto en blanco. Siguiente pregunta. ¿Té jazmín o té oolong? Muy bien, todos mostrando las respuestas, excelente. Creo que hay un empate aquí entre el té jazmín y el té oolong. Y finalmente, nuestra última pregunta. ¿Cuál es tu animal en el horóscopo chino? El buey.
dragón, búfalo, cabra, caballo, chancho, serpiente, mono, carnero. Amigos y amigas, nuevamente ha sido una noche increíble y bueno, a pedido de algunas personas del público voy a invitar a nuestro compañero Yair Wong para que haga una pequeña muestra de su arte como despedida. Y quiero agradecer a todas las personas que el día de hoy se han dado el tiempo para acompañarnos en esta dinámica y en este conversatorio que es muy importante para el desarrollo y el crecimiento de nuestras comunidades. Y los invitamos a que sigan siguiéndonos y que compartan esta actividad, este ejercicio de conversar y de buscar sobre nuestra historia y nuestro pasado, que forma parte también de nuestra realidad del día de hoy, de quienes somos. Entonces, Yair, por favor, bienvenido. Bueno, lo que voy a hacer ahora es un poco de style, de improvisación, pero para demostrarles que esto es 100% improvisado, que no hay nada escrito, nada preparado, voy a pedir una palabra a mis otros 3 compañeros ponentes de hoy. La primera palabra quiero pedírselo a la señorita Milena Pong, que me dé una palabra. Una palabra. Negro. Negro. Está bien. La primera palabra es negro. Quiero que el señor Gonzalo me dé otra palabrita. Cualquier palabra que usted quiera. Dragón chino. Dragón. Son 2 palabras en teoría, pero está bien. Dragón, ¿no? Dragón chino. Negro y dragón. Y por último, a la señorita Magdalena Carrillo. Por favor, su palabra. Rojo. Rojo. Ok, tenemos las 3 palabras. Negro, dragón y rojo. Yo. Yo soy afrodescendiente y también vengo de China, pero tengo un corazón que late por América Latina. Así que yo tengo todas las razas y nadie se discrimina. Por eso yo soy una persona que tiene un dragón y alucina. Además, sabes que yo siempre me quedo inmerso. Soy un dragón, pero en vez de arrojar fuego, yo arrojo versos. Y es como yo vengo, sabes que voy constante. Me siento como dragón, pero el que salía en la gran sangre. Así de peruano soy. Yo soy peruano al 100%. Por eso con cada lírica yo siempre me concentro. Así yo creo que ser negro es de lo mejor, porque con esta piel pues no nos quemamos ante el sol. Así que yo represento siempre a América Latina, por eso que yo digo que esta raza sí que es divina. Y sabes que yo con este flow en prima y es de color rojo como la bandera de China. O todo lo que se puede también contar de la historia o de la literatura peruana podemos hablar. El rojo y el negro lo podríamos juntar para poder hacer la camiseta de Mariano Melgar, como el equipo arequipeño. Yo me siento como un dragón porque vuelo por los cielos, este es mi sueño. Yo siempre le pongo empeño a todo lo que pasa. Y sabes que yo tengo lírica que es como una amenaza. Yo les cuento algo que me decían en mi casa, que nosotros somos negros chinos, pero jamás es frío como la punta de los Andes. Así que vamos a dejar de lado el racismo, porque si nos quitamos la piel, todos somos el mismo organismo. Gracias. Gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas del día de hoy. Muchas gracias a Gonzalo, que nos ha ayudado con la parte histórica, y a Fátima Sarmiento también. Muchas gracias por estar ahí. Esperamos tu trabajo. Y bueno, ha sido un honor y un placer moderar esta noche y nos vemos pronto. Por favor, si tienen cualquier duda, desean sugerir cualquier tema, no olviden que pueden escribirnos al interno del Facebook de Artesanal. Con nosotros será hasta la siguiente. Muchas gracias. Un abrazo.